Para dar inicio a esta catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia y quiero alabarte y glorificarte por esta hermosa noche que nos regalas. Quiero alabarte y glorificarte porque nos regalas un día más de vida. Quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. En este momento te pido perdón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, por cada pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu persona, Señor. Y por eso te pido que tú vayas por delante. Te pido, Jesús, que tú puedas dirigir nuestros corazones y nuestras mentes hacia el Padre. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar la tierra, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, para que esta semilla, que es tu palabra que se va a sembrar, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, todo lo pongo en tus manos. Nosotros ponemos el agua para que tú lo transformes en vino, Señor. Y en este momento te entrego cada una de las intenciones que cada persona que está participando tiene en el corazón, por esos pedidos de oración que recibimos. Todo lo pongo en tus manos, Jesús. También te entrego cada una de esas penas, cada una de esas tristezas, esos miedos que nos invaden. En este momento te los entrego, Señor, junto con nuestras alegrías, nuestros proyectos y nuestros sueños. Todo lo pongo en tus manos, porque no hay lugar mejor que tus manos, Señor. Y sé que tú las recoges con alegría, estas intenciones, y se las entregas al Padre, para que le conceda a cada uno esa gracia que está necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora invoquemos al Espíritu de Dios, a ese Espíritu que vive dentro nuestro, al Espíritu de la verdad. Para eso les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Una vez más, Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido encarecidamente que intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea la voluntad de Él, con las palabras del Hijo, y sea el Espíritu Santo, ese espíritu de amor entre el Padre y el Hijo, y que nos mueve, que sea el que obre con intensidad en mí y en ustedes también.
Amén. Continuando como venimos haciendo en las clases anteriores, vamos a empezar nuestra catequesis con la lectura de un salmo. Empezamos con un salmo siguiendo la recomendación del Padre Ignacio Larrañaga. Él en sus talleres de oración y vida nos invita a poder orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Jesús, como buen judío, él oraba con los salmos. La mayoría de ellos oraciones atribuidas al rey David. Así que nosotros empezaremos de la misma forma. Arrancamos con el Salmo 25, 2:5. Salmo 25. Este salmo se llama Invocar a Dios en la prueba. Salmo 25. Invocar a Dios en la prueba. A ti, Señor, elevo mi alma, a ti, que eres mi Dios. En ti he confiado, que no quede avergonzado, ni se rían de mí mis enemigos. Los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí lo serán quienes te mienten. Haz, Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus senderos. En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme, tú que eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día, sé bueno conmigo, y acuérdate de mí. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad. No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor. El Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los que han pecado. Dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. Amor y lealtad son todos sus caminos, para el que guarda su alianza y sus mandatos. Rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda, que es muy grande. En cuanto un hombre teme al Señor, Él le enseña a escoger sus caminos. Su alma en la dicha morará, y sus hijos heredarán la tierra. El secreto del Señor es para quien lo teme, le da el conocimiento de su alianza. Mis ojos nunca se apartan del Señor, pues Él saca mis pies de la trampa. Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y desvalido. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Contempla mi miseria y mi fatiga, y quítame de encima todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, y con qué odio violento me persiguen. Defiende mi vida, líbrame. No quede confundido por haber confiado en ti. Integridad y rectitud me guardarán. En ti, Señor, he puesto mi confianza. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y qué palabras de Dios, ¿verdad? A mí me conmueve realmente las palabras de este salmo, porque es una relación tan íntima, tan cercana entre ese Dios todopoderoso, entre ese creador del universo, del cielo y de la tierra, y nosotros, sus criaturas, sus hijos. Y dice, invocar a Dios en la prueba. Es muy importante que en el momento de la prueba lo hagamos, porque en el momento de la prueba es donde generalmente cometemos errores. Cuando estamos bien, cuando estamos contentos, generalmente tendemos a hacer cosas buenas. Sin embargo, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, es ahí donde es necesario que invoquemos al Señor para no caer. Si bien siempre es bueno invocar al Señor, cuando estamos bien,
Es importante ser agradecidos con Él, ser buenos hijos. Entonces aquí nos invita el salmista a invocar a Dios en la prueba. La actitud que tiene el salmista para dirigirse a Dios también es preciosa. Realmente creo que es uno de mis salmos favoritos. Dice, a ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. No yo, que yo todo lo puedo con mis fuerzas, porque yo estoy convencido de que yo puedo hacerlo, ¿sí? Como muchas veces el mundo intenta convencernos de que somos nosotros los que tenemos la fuerza y el poder y todo lo que necesitamos para triunfar. En cambio aquí esta actitud es humilde, deja de lado esa soberbia de todo yo lo puedo para ponerse en manos de Dios. Y dice, en ti he confiado, no quede avergonzado, ni se rían de mí mis enemigos. Que nada de lo que pretende hacerme sentir mal, sean personas, sean situaciones, sean enfermedades, sea falta de trabajo, haga que yo me sienta avergonzado. ¿Por qué? Porque yo tengo el amor de mi Dios. Y eso es más fuerte y más importante que cualquier otra cosa que el mundo pueda ofrecerme. Y dice, los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí lo serán quienes te mienten. En realidad nadie puede mentir a Dios. Nosotros nomás de repente creemos en nuestra ingenuidad, tal vez, que le mentimos a Dios. Sin embargo, Dios todo lo ve. ¿Y en qué sentido nos vamos a quedar confundidos? En que vamos a estar seguros de que en la medida en la que vivimos en gracia, vivimos en el amor de Dios, lo que ocurra va a ser realmente su voluntad. Entonces no nos quedamos confundidos si es que algo hicimos mal, si es que fue nuestra culpa o no. Entonces, en la medida en la que esperamos en Dios y vivimos acorde a esa esperanza, entonces vamos a estar seguros de que vamos por buen camino y de que vamos de nuevo de vuelta hacia el Padre. Y dice, haz, Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus senderos, Señor. Yo no quiero seguir mi camino, yo quiero seguir el camino corto, yo quiero seguir el camino fácil, yo quiero seguir el camino rápido, yo quiero seguir el camino que a mí me beneficia. Pero muchas veces no es el camino que tenemos que seguir. El camino que tenemos que seguir es el camino que Dios nos marca. Porque Él en su amor y en su sabiduría sabe qué es mejor para vos, para mí, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Y qué lindo estar en manos de un Dios tan bueno como el nuestro. Y entonces estamos llamados a poder pedirle al Señor, Señor, muéstrame tus caminos. Señor, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero este trabajo, yo quiero esta relación, yo quiero esta acción. ¿Qué querés vos? Muéstrame tus caminos, Señor, porque tus caminos son perfectos. Muéstrame tu sendero. Pero para poder escuchar la respuesta de Dios, es necesario que yo me crezca, que yo me silencie, que yo pare y que yo le pueda decir al Señor, Señor, habla que tu siervo escucha. Y pienso así que el Señor en ese momento nos dice, wow, qué mucho que hablas. Porque nosotros generalmente somos de hablar, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, ¿verdad? Entonces, qué gusto que me puedas escuchar. Seguramente que el Señor nos responde. Ahora te voy a dar esa paz, te voy a dar la alegría, te voy a dar el camino. Te voy a dar la fuerza y el amor para caminar. En tu verdad guía mis pasos, no en mi verdad, que puede ser relativa, en donde yo puedo pensar de acuerdo a mi experiencia, a mis sentimientos, cuál es la verdad. No, existe una verdad, que es la verdad del Señor, esa verdad que Él mismo nos revela. Entonces es importante pedirle al Señor esa verdad. En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme, tú que eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Qué diferente parece ser estas palabras a nuestra realidad, ¿verdad? Dice, te estuve esperando todo el día.
Nosotros muchas veces todo el día lo dedicamos al trabajo, al gimnasio, a comer, a estudiar, a cualquier cosa, a jugar, a las redes sociales. No es como que todo el día le estuvimos esperando a Dios. Entonces, este es un ejemplo para nosotros, de poder estar pensando en el Señor antes de trabajar, antes de estudiar, al despertarnos, antes de dormir. Es importante que podamos tenerle presente, así como le tenemos presente a esas personas que amamos. Tal vez significa que todavía no amamos tanto a Dios, pero probablemente eso sea porque todavía no le conocemos lo suficiente nomás. En la medida en la que más le conocemos, más nos enamoramos perdidamente del Señor. Y le esperamos. Esperamos que realmente llegue ese domingo para ir a la misa, que llegue el día o la hora, inclusive, si vamos entre semana también a misa para estar con Él. Aguardamos y esperamos nuestro momento de oración, ese momento de desconectarnos del mundo y conectarnos con el Señor. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad. Qué ejemplo para nosotros. Has sido compasivo. Él nos entiende y nos perdona. Y generoso desde toda la eternidad. Dios no escatima. Dios no escatima. Y Dios no hace fotocopias. A vos te creó personalmente y a mí también. A cada uno nos creó por amor y con amor. Y fue generoso de darnos bienes, dones, talentos para poder administrarlos nosotros. Y siendo buenos administradores le hagamos feliz a las otras personas. Y de esa forma, amándole al prójimo, demostremos nuestro amor a Dios. Después dice en el 7, no recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud. ¿Quién querría eso, verdad? Muchas veces nosotros en nuestra juventud cometimos muchos errores. Le fallamos al Señor, le herimos a muchas personas, nos herimos a nosotros mismos por el camino. Entonces nosotros no queremos que el Señor se acuerde de eso. Y el Señor nos perdona. El Señor, a través del sacramento de la reconciliación, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, ahí muere. Ahí muere. Y dice, no recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor. Porque Dios nos mira con amor. Él nos mira como personas que continuamos intentando, que continuamos queriendo acercarnos a Él, que queremos serle fiel. Y eso es lo que a Él le importa. No cuántas veces nosotros caemos, no qué hicimos en esas caídas. A Él lo que le importa es que volvamos. Eso es lo único que a Él le importa. Que hoy nos podamos arrepentir y que hoy podamos volver a Él. Y en su misericordia Él nos perdona. Entonces ese es el camino. Y dice, el Señor es bueno y recto, dice. Es bueno y recto. Es decir, hay un camino que tenemos que seguir. Dios nos perdona, pero vete y no peques más, nos dice Jesús. Entonces Dios es bueno y recto, ambas cosas. ¿Sí? Por eso muestra el camino a los que han pecado. Porque Él no quiere que nosotros permanezcamos en esa muerte, en esa tristeza, en esa culpa. Entonces Él nos muestra el camino de vuelta a casa. Y dice, dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. ¿Y por qué solamente a ellos? ¿Por qué no a los soberbios? ¿Por qué solamente a los humildes, a los sencillos? Es fácil la respuesta. Es porque el humilde se deja dirigir. El humilde le dice, Señor, muéstrame tú el camino. El soberbio dice, no, yo sé el camino. ¿Cuántas veces no caminé ya por este lugar? Yo sé, yo me voy por delante. ¿Sí? Entonces, no le pida al Señor que le muestre su camino. Entonces, ¿cómo el Señor le va a mostrar? El Señor le respeta. El Señor le ama y le deja ser libre. Y si uno quiere, uno es humilde y sencillo, entonces ahí nos muestra el camino. Siempre. Siempre nos muestra el camino. Amor y lealtad son todos sus caminos. No hay ahí, y bueno, y si no aprendes por las buenas, entonces por las malas y fuerza el camino. No.
El Señor es fiel y se mantiene ahí, esperándonos, esperando pacientemente a que volvamos. Amor y lealtad son todos sus caminos, para el que guarda su alianza y sus mandatos. Es decir, en la medida en la que caminamos por ese camino que Él marcó, entonces ahí nuestros caminos son de amor y de lealtad hacia Él y hacia el prójimo. Rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda, que es muy grande. Nosotros, cuando le fallamos a una persona, le decepcionamos, decimos que tenemos una deuda con esa persona. Una deuda. Entonces, la deuda que nosotros podamos tener con Dios es la más grande que pueda haber. Porque nadie nos ama tanto como Dios nos ama. Entonces, los errores y las deudas que tenemos para con Él son deudas impagables. Nosotros humanamente no tenemos forma de pagarle a Dios los pecados que cometemos, los errores. Sin embargo, Él en su amor igual nos perdona la deuda. Por honor a su nombre. Él no nos perdona porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. En cuanto un hombre teme al Señor, Él le enseña a escoger su camino. Nos enseña paso a paso. Paso a paso. Así como aprendemos a caminar, así también el Señor nos enseña a elegir su camino. Por eso requiere perseverancia. Al bebé no se le alza una vez y si no camina se le deja. Nunca va a aprender a caminar. La misma cosa con nosotros. Es necesario que perseveremos en el camino del Señor. Y cada vez que nos caemos, así como el bebé se cae, el Señor nos vuelve a levantar y nos vuelve a mostrar el camino. Siempre en la medida en la que nosotros le permitamos. Después dice, su alma en la dicha morará y sus hijos heredarán la tierra. ¿Qué es lo que todo el mundo busca? Todo el mundo busca ser feliz. Todos buscamos la felicidad. Y acá está el camino. Su alma morará en la dicha, dice. Es decir, hay veces que el cuerpo va a sufrir, a veces la mente va a sufrir, pero nosotros vamos a poder permanecer en esa alegría. Vamos a poder permanecer en esa dicha, que nos vuelve a estirar de esa situación en la que estamos y que nos van a permitir vivir esas situaciones de forma que la gente se extrañe. Y cuando la gente se extrañe, ¿qué va a pasar? Van a querer saber qué pasó. Cuando descubran que es la presencia de Dios la que nos lleva a vivir de esa forma, ¿qué va a pasar? Van a sentirse atraídos hacia Dios y ellos van a querer acudir a Dios. Y sus hijos heredarán la tierra. Y claro, en la medida en la que nosotros conocemos sus mandamientos, los ponemos en práctica y le enseñamos a nuestros hijos, ellos van a heredar por el mismo camino la tierra. Esa tierra prometida, esa tierra celestial. Y dice en el 14, el secreto del Señor es para quien lo teme. Es decir, para quien le ama, para quien le respeta, para quien le da su lugar a Dios. Y dice, le da el conocimiento de su alianza. Nos hace entender las cosas. Mis ojos nunca se apartan del Señor, pues Él saca mis pies de la trampa. Entonces yo atento al Señor, porque en el momento en el que voy a caer en la trampa, Él me va a mostrar la forma de escapar, la forma de zafar, la forma de salir. Entonces es importante que por eso, así como decía Jesús, velen y oren, permanezcan en oración. Entonces en la medida en la que vamos viviendo nuestro día a día, podemos encontrar las respuestas, porque Dios mismo nos las muestra. Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y desvalido. A veces estamos rodeados de mucha gente, pero nos sentimos solos. Entonces siempre podemos acudir al Señor y pedirle esa compasión, que nos mire, porque Él es una persona, Él nos mira y ahí se apiada de nosotros, así como Jesús vino a mostrar luego aquí en la tierra. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Para mí es tan expresiva estas palabras del 17. Afloja lo que aprieta mi corazón. A veces como que hasta nos cuesta respirar de los problemas que tenemos, de las situaciones.
nos cuesta y sentimos como que algo nos aprieta, nos deja con un nudo en la garganta, en el estómago. Pedirle al Señor, afloja lo que aprieta mi corazón. Tú que tienes la fuerza para aflojar lo que sea. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Tú que tienes el poder para arrancarme de esta situación. Contempla mi miseria y mi fatiga y quítame de encima todos mis pecados. A mí me anduvo pasando en estos días que realmente andaba con una fatiga encima acumulada del trabajo, de la facultad de teología, de las responsabilidades. Y, y fue como que sentí realmente esa necesidad de volver a Dios, de acercarme aún más de lo que ya estaba y de poder pedirle a Él que saque de mí esa fatiga. Y dice, mira cuántos son mis enemigos y con qué odio violento me persiguen. A ellos no les importa si nosotros nos sentimos mal, nos sentimos tristes, no tenemos paz. No, en cambio al Señor sí. Entonces acudamos a ese Señor. Defiende mi vida, líbrame, no quede confundido por haber confiado en ti. Integridad, integridad. ¿Qué palabra más importante? Integridad. Nosotros estamos llamados a ser íntegros como cristianos, como católicos, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida laboral, en nuestra vida estudiantil. El otro día me tocó estar en una reunión y escuchar cómo buscaban la vuelta para copiar en un examen porque el examen es por Zoom, entonces es culpa del sistema. A mí es como si fuera que agarran así un cuchillo y me clavan. Simpático, porque realmente es cierto esto que dicen de que la educación es uno de los pocos servicios que la gente paga, pero no quiere recibir. Entonces, es importante que nosotros podamos ser íntegros, íntegros. Personas con conocimiento, pero con los valores para utilizar correctamente esos conocimientos. Si no, de nada nos sirve ser ingenieros, licenciados, médicos, doctores, máster, si ese conocimiento no lo usamos para el bien, si ese conocimiento no lo usamos para construir el reino de Dios aquí en la tierra, poder ser íntegros como nuestro Dios es íntegro. Y si tal vez no éramos tan íntegros, hoy es un buen momento para continuar en ese camino de la integridad. Integridad en nuestra familia, como cuesta en la familia. A mí me cuesta mucho, sin embargo, hago mi máximo esfuerzo por poder ser íntegro en la familia también. Entonces eso es lo importante, continuar esforzándonos, pedirle al Señor que nos muestre el camino. En integridad y rectitud me guardarán. En ti, Señor, he puesto mi confianza. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Entonces eso es lo que quiere el Señor. De que tanto en nuestras angustias como en nuestras alegrías acudamos a Él. Especialmente en nuestras angustias porque ahí generalmente nos equivocamos. En ese sentido. Sin embargo, a Dios le alegra mucho como buen padre que nosotros seamos hijos que agradecen los regalos que Él nos hace. Entonces, en resumen de todo este salmo, invocar a Dios en la prueba. Tener esa confianza, esa relación cercana. Como ese amigo que cuando estamos desesperados, sabemos que le llamamos y nos va a atender, nos va a ayudar, nos va a levantar. Y ese amigo número uno tiene que ser el Señor. Pero para eso tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que conocerle a través de su palabra. Tenemos que ver lo que Él hace en nuestra vida, lo que Él hace por nosotros. Entonces ahí vamos a adquirir cada vez más esa costumbre, porque es una costumbre, un hábito el acudir a Dios. Entonces vamos a acudir a Dios en la prueba y también en el triunfo. Pasamos al capítulo 24 del Evangelio según San Lucas. Este capítulo es el capítulo final del Evangelio de San Lucas. Aquí termina la labor de San Lucas narrando este Evangelio. Y como vinimos viendo ya desde el comienzo, San Lucas es un médico de origen griego
Él realiza esta labor al comienzo del Evangelio, aclarando de que Él, a través de los testigos, Él hace un relevamiento ordenado de los hechos, para que sus conocimientos tengan mayor solidez, dice. Entonces, este Evangelio se escribió para que nosotros podamos tener más solidez en nuestros conocimientos, para que podamos estar firmes en lo que conocemos del Señor. Vimos ya cómo este Evangelio empieza desde el inicio de la vida de Jesús. Empieza con la anunciación del ángel y la encarnación del Verbo. Continúa luego con el niño Jesús en el templo, la pérdida y hallazgo del niño Jesús. También continúa luego con el bautismo de Jesús y su vida pública. Luego, al final de esos 3 años, Jesús es condenado en 2 juicios, en un juicio religioso y en un juicio político. Finalmente, Él entrega su vida en la cruz, porque Él mismo dice que nadie tiene el poder para quitarle, sino que Él mismo la entrega. Entonces el Señor muere, y cuando el Señor muere, quedan decepcionados. Los discípulos quedan decepcionados. Toda la gente queda decepcionada, porque ellos estaban esperando hasta el último instante, hasta el último segundo que Jesús se baje de la cruz, y que Él por la fuerza imponga. Sin embargo, Él nos da el ejemplo de hasta qué punto llega el amor. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y eso hizo Jesús con nosotros. Dio la vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Disculpe. Entonces, eso es lo que hizo el Señor por nosotros. En el final de este capítulo 23 vimos la pasión de Jesús, vimos su muerte. Y ahora en el 24 vamos a ver solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Va a ser corta, pero con mucho sabor, porque me parece que esta parte final es importante que podamos degustar, que podamos realmente gozar de la dulzura de su palabra y de su vida. Capítulo 24. El Señor ha resucitado. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a 2 hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos les dijeron: ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Al volver del sepulcro, les contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había sucedido. Las que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago. También las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles, pero no les creyeron, y esta novedad les pareció puros cuentos. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí se da un hecho muy peculiar, en el que estas mujeres esperaban algo de Dios, y sin embargo Dios les sorprende. Y no solamente las mujeres, sino Pedro también. Empieza este capítulo 24 diciendo:
el primer día de la semana. Ahí ya hacemos una pausa. Dice el primer día de la semana, muy temprano. Fueron las mujeres al sepulcro y ahí encontraron de que Jesús resucitó. Entonces, ¿qué día resucitó el Señor? El primer día de la semana. ¿Qué día es ese? Domingo. El Señor resucitó un domingo. Domingo. Este hecho está constatado no solamente por el evangelista Lucas, sino por Mateo y por Marcos también. Dice, el primer día después del sábado, dicen. Entonces así podemos identificar claramente que el Señor resucitó un domingo. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque el domingo es el día en que Cristo venció la muerte y es el día en el que nosotros los cristianos, los católicos, vos y yo, festejamos la victoria del Señor, la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y hay personas que nos critican este hecho de que sea domingo y dicen, ¿cómo puede ser si en el libro del Éxodo dice que hay que guardar el sábado? ¿Por qué ustedes guardan el domingo? Ustedes violan la ley, ustedes cambiaron la ley. Entonces es importante que nosotros entendamos si es que nosotros violamos la ley o no, o si realmente los cristianos estamos haciendo lo correcto en guardar el domingo, en celebrar ese día. Entonces, al leer el capítulo 1, versículo 10 del Apocalipsis, Apocalipsis 1:10, San Juan cuenta en ese momento de que entró en éxtasis y tuvo una visión. En ese momento el Señor le dijo que escriba las cartas a las 7 iglesias. Pero lo importante es que dice al comienzo de ese versículo 10, el primer día de la semana, el primer día de la semana. Y ahí dice que es el domingo. Él dice, en el día del Señor caí en éxtasis. En el día del Señor. Domingo significa día del Señor. Cuando nosotros leemos la versión en griego, el apóstol Juan se refiere al día del Señor como Kyriaki Imera. Kyriaki Imera. Y Kyriaki en griego significa del Señor. Entonces, en el día del Señor, o sea, en un domingo, él cae en éxtasis. Después podemos apreciar en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, en el versículo 19, dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos, cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Entonces, un domingo Jesús se presenta entre ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Esto ya es después. Una vez muerto Jesús, ellos encerrados por miedo a los judíos, Jesús aparece un domingo. Tomás no estaba, entonces Tomás no cree. ¿Y qué hace el Señor? Se toma otra vez la molestia, se toma otra vez el tiempo y el amor para mostrarle a Tomás la verdad. 8 días después, nos dice Juan 20:26, que serían 7 versículos después, 8 días después, o sea, domingo de vuelta, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo, la paz esté con ustedes. Entonces, ahí nos damos cuenta de que no es coincidencia de que haya sido un día domingo en el que Él resucitó, un día domingo en el que se aparece a los discípulos. El siguiente domingo se vuelve a aparecer a sus discípulos y también encontramos que los primeros cristianos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, o sea, siendo domingo, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Pablo, que debía marchar al día siguiente, conversaba con ellos y alargó la charla hasta la medianoche. Entonces, ¿qué día se reunían los cristianos? Domingo.
para la fracción del pan. Otros días también se reunían para la fracción del pan. ¿Pero qué día aparece Jesús? En domingo. Luego leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 2 y 3. Dice, cada primer día de la semana, dice San Pablo, cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, cada uno de ustedes reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Entonces, ¿qué días pide que se hagan las colectas, las ofrendas? Domingo, no sábado, porque eran los domingos los días que se reunían los primeros cristianos. Entonces, hay personas que toman todos estos versículos y dicen, no, que Jesús haya aparecido domingo no significa de que sea el domingo en el que hay que guardar, de que haya resucitado domingo, no significa de que haya que guardar tampoco el domingo, tampoco que se reunían los domingos, los primeros cristianos tampoco significa. Esto es solamente una coincidencia y no podemos categorizar eso. Sin embargo, nosotros tomamos todos estos hechos como que no son coincidencias, de que el Señor verdaderamente quería que nosotros dediquemos el día del Señor, el domingo, a darle culto. Entonces es por eso que nosotros nos reunimos los domingos. Y vemos ya desde los primeros cristianos, desde los padres de la iglesia que afirman de que el domingo es el día en el que debíamos reunirnos. Entonces, esa es la primera acotación. El primer día de la semana, domingo, muy temprano fueron las mujeres al sepulcro, dice. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente le amaban al Señor. Se despertaron temprano. ¿Quién quiere despertarse temprano? Yo creo que poca gente quiere despertarse temprano. Da gusto dormir hasta tarde. Da gusto poder descansar. Sin embargo, cuando algo que nos gusta va a ocurrir, nos despertamos temprano sin problema. Si tenemos que irnos al aeropuerto para tomar un avión, contentos. Si es que va a venir una persona que nos importa, contentos. Si es que tenemos que hacer algún viaje o lo que sea, contentos nos despertamos. Entonces ellas, por amor al Señor, se despiertan temprano, muy temprano, dice. Entonces ese es un ejemplo para nosotros, de que podamos hacer temprano las cosas, de que podamos despertarnos tal vez 10 minutos antes, 15 minutos antes, y dedicarle ese momento de oración al Señor, arrancar nuestro día con Él. El primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado, dice. Estas mujeres se prepararon para su encuentro con el Señor. Se prepararon. Muchas veces nosotros improvisamos nomás ya. No es que nos preparamos. Entonces es importante que nosotros podamos seguir su ejemplo y podamos prepararnos también para ese momento de oración. Así como nos preparamos para esta catequesis. Dejamos todo, escuchamos un poco de música, unas canciones que nos ayudan a entrar en ambiente de oración. Y ahí nos sumergimos completamente en Dios. Entonces es importante que podamos prepararnos para el Señor, para prepararnos para esa oración, prepararnos para leer su palabra, que podamos hacer una oración aunque sea corta, que podamos hacer silencio, que podamos preparar un espacio, un lugar y un tiempo para Él. Y también, por supuesto, preparar nuestro templo para recibirle físicamente al Señor. Que podamos confesarnos, que podamos vivir en gracia, esforzarnos por vivir en gracia y vamos a caer y probablemente vamos a caer, porque somos débiles, pero lo importante es no permanecer ahí, sino volver al Señor, volver al Señor. Entonces, para eso es necesario de que nosotros nos preparemos, de que preparemos el templo para recibir a Cristo dentro nuestro, que preparemos el templo para que el Espíritu Santo pueda obrar en su máxima potencia, en vos y en mí. Entonces estas mujeres un domingo se despiertan temprano y se prepararon. Qué ejemplo de cristianas. Qué ejemplo de cristianas. Y dice, pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces nos preparamos para esa unión, para esa cercanía con Dios y le pedimos algo.
Y muchas veces Dios no nos da lo que nosotros le pedimos. Y nos sorprendemos así como estas mujeres se sorprendieron. Sin embargo, Dios siempre tiene preparado algo mejor de lo que nosotros esperamos. Siempre. Es cuestión de tener fe. Es cuestión de creer que eso es así, que lo mejor siempre está por venir, que lo mejor el Señor tiene preparado para los que le aman. Y para los otros también tiene preparado, solamente que el resto no se va a retirar. Es como que yo tengo una herencia de millones de dólares. Yo digo, no, mi papá no existe, a mí no me importa. Y nunca recibo la herencia. Entonces aquí dice, se fueron y se encontraron con una sorpresa. Entonces es importante que nosotros acudamos a Dios, sabiendo de que Él puede sorprendernos. Muchas veces puede sorprendernos. A veces no es lo que nosotros esperamos, pero es lo que nosotros necesitamos. Y el Señor sabe eso. Y el Señor nos ama. Y por eso también permite muchas cosas en nuestra vida. En cuanto a entender la diferencia entre Dios envía y Dios permite, hay un escrito muy interesante que después les voy a poder compartir para que puedan entender la diferencia de por qué Dios permite. Pero de forma sencilla es porque Dios es perfecto, entonces Dios no envía cosas imperfectas para nosotros. Él en su infinito amor, Él no hace cosas malas para que nosotros nos corrijamos, sino que Él permite como consecuencia de la libertad y de la imperfección de la creación de la naturaleza y del hombre. Entonces, básicamente es por la libertad. Es una consecuencia de la libertad que Dios permite eso. Bueno, en el 4 dice, no sabían qué pensar. Muchas veces no sabemos qué pensar de la situación de una persona, de un trabajo. No sabemos qué pensar. Y dice, pero en ese momento vieron a su lado a dos hombres con ropas fulgurantes. Entonces es momento de ver, de poder leer las señales de los tiempos. ¿Qué significa eso? Significa poder mirar una situación y entender qué es lo que pasa. ¿Para qué Dios está permitiendo esto? ¿Para qué Dios regaló esto? ¿Para qué Dios dio este bien? Poder leer la señal de los tiempos. ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad hoy? Nuestro mundo hoy. Ahora. Entonces vemos a nuestro alrededor. Y ahí Dios nos da el discernimiento para saber qué hacer. Dice, estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, dice en el 5. Por supuesto, en aquel entonces ellos estaban seguros de que nadie le podía ver a Dios y que si uno veía ángeles era probablemente porque estaba muerto o muy próximo a la muerte. Entonces por eso estaban tan asustadas. Primero por la sorpresa de no encontrar lo que buscaban y después por el miedo de verle a esos ángeles ahí. Y dice, pero ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Se van temprano, encuentran la sorpresa y encuentran una respuesta de Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El Papa Francisco en su homilía del año 2014, él nos invita a insistir en esta pregunta, a insistir, a anotar esta pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y nos invita a repetir esa pregunta en voz alta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces es importante que ustedes puedan anotar esa pregunta, que puedan repetir. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué buscamos en las cosas del mundo la vida de Dios? ¿Por qué buscamos esa felicidad y esa dicha en la que quiere morar nuestra alma en las cosas terrenas? Si bien esas cosas nos dan cierta alegría, esa alegría pasa. Entonces es importante que podamos estar firmes en esa alegría que Dios nos da. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Y cómo podemos encontrar a este que vive? Cuando nosotros entramos a la casa de alguien que está vivo, le saludamos a esa persona. Si entramos a la casa de una persona que ya falleció, por supuesto que no. No le decimos buenas tardes, buenos días. Entonces es importante que ese mismo concepto podamos
incorporar a nuestra mente cuando vamos al templo. El templo es la casa de Dios. Ahí vive Dios. El templo es la casa de Dios. Entonces cuando entramos no solamente hacer la señal de la cruz. Por supuesto que está bien y es lo correcto y es lo que tenemos que hacer. Y podemos agregarle algo. Podemos decirle buen día, Señor, si vamos a la misa o al templo. Buenas tardes, Señor. Buenas tardes, papito. Buenas tardes, Abba. Buenas tardes, papi. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Espíritu Santo. Son personas que viven ahí. Entonces que podamos hacer la señal en señal de respeto, porque Cristo está físicamente presente ahí en la Eucaristía, en el reservorio eucarístico. Pero también saludarle, acordarle de que nosotros creemos en alguien, no en algo. Creemos en alguien, no en algo. Entonces, ¿por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? No está aquí, dice, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo. ¿Cómo podemos acordarnos de algo que nunca escuchamos? Simplemente no podemos. Es por eso que es tan importante que para poder acordarnos lo que Jesús nos dice, para poder acordarnos de lo que Dios quiere, para poder acordarnos del camino que el Señor nos marca, tenemos que leer, tenemos que escuchar su palabra. Entonces ahí vamos a poder acordarnos de lo que Jesús nos dijo. Vamos a poder acordarnos. Y dice, cuando todavía estaba en Galilea, nosotros acordarnos de todo lo que nos dijo cuando todavía estaba aquí en la tierra. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará. Dios va a vencer. Dios va a vencer todo problema, toda tristeza, toda enfermedad. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Tal vez se acabe con nuestro paso aquí en la tierra, con nuestra Pascua, del paso de esta vida a la vida eterna. Y dice, ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Ellas entonces. Entonces es importante que nosotros escuchemos, que nosotros nos acordemos, pero también es importante que nosotros le hagamos acordar al otro de las palabras de Jesús. ¿Te acordás que Jesús te dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Gente de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces nosotros podemos cumplir ese rol de hacerle acordar a las otras personas lo que Dios tiene para decirle. Aunque una madre y un padre sean capaces de abandonar a sus hijos, yo no te abandonaré. ¿Por qué soy así? Yo arrancaré de ti ese corazón de piedra y te daré un corazón humano, te daré un espíritu nuevo, te daré mi espíritu. Levántate, levántate, recobra la vista, queda sano. Todas esas cosas Dios nos dice. Y es importante que nosotros le hagamos acordar a las personas. Por supuesto que para poder hacerles acordar, nosotros tenemos que saber. Tenemos que saber. El padre Fray Nelson es muy particular por la forma en la que él transmite. Él es muy directo. Yo disfruto mucho escucharle a él. Y él justamente dice que lo primero en realidad es la memoria. Nosotros tenemos que saber de memoria muchas cosas y muchas palabras de Dios para después entender. Nosotros siempre queremos entender primero. Él dice no, primero es la memoria, después vamos a entender. Después vamos a entender. Por eso que es importante que nos memoricemos. A veces la gente me dice, ¿y vos sos católico? Me preguntan. Y a mí me pone tristísimo eso. ¿Por qué? Porque estudié un poco más, porque leí un poco más, porque me preparé mejor. Entonces la gente me dice, pero vos sos católico. ¿Cómo puede ser? La iglesia instituida por Jesucristo no conoce la palabra de Dios. No sabe qué es lo que Dios quiere. No sabe quién es Dios. Entonces tenemos que conocer, tenemos que aprendernos de memoria. Muchas cosas tenemos que aprendernos de memoria. Especialmente eso que más nos llega, eso que más hace efecto en nosotros. Repetir
repetir, para que haga efecto en nuestra memoria, en nuestra mente. Nosotros los católicos somos los que deberíamos de dominar la palabra de Dios, más que cualquier otra persona. Y sin embargo, gracias a que tenemos tal vez los sacramentos y tantas otras herramientas dentro de nuestra fe, la dejamos de lado. Sin embargo, San Juan Crisóstomo dice, desconocer la escritura es desconocer a Cristo. No. San Jerónimo fue el que dijo eso. Desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Entonces, démosle tiempo, conozcamos para poder recordar. Se van las mujeres, bien temprano al sepulcro, no le encuentran a Jesús, le ven a los ángeles le preguntan, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo y resucitado? Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Y cuánta alegría de decir, es cierto, Jesús me dijo esto y ahora se está cumpliendo. Al volver del sepulcro les contaron a los 11 y a todos los demás lo que les había sucedido, dice. Y eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Eso que yo conocí, busco transmitir y contarle así como dice a todos, sin vergüenza, sin importar el grupo donde sea, si es el grupo del colegio, de amigos, de facultad, de trabajo, en todos lados poder contar lo que Dios hace. Le contaron a todos, dice. Le contaron a los 11, es decir, a las personas que estaban ya cerca de Cristo y a los que estaban lejos también. A todos le contaron lo que les había sucedido, es decir, mi experiencia de Dios, mi cercanía con Dios, mi vida, mi testimonio, eso es lo que yo transmito. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, las que hablaban eran María de Magdala, Juana y María, la madre de Santiago, las que perseveraban ahí con Jesús, las que estaban difíciles las cosas y estaban igual. Y sufrían, claro que sufrían, les dolía todo lo que pasaba, pero ellas permanecieron ahí. Y dice, también las demás mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los apóstoles. Es decir, cuando nosotros tenemos esa experiencia de Dios, el Espíritu Santo transmite siempre el mismo mensaje. Si existen personas de que enseñan cosas diferentes, hay que dudar. Tal vez no tuvieron esa experiencia cercana con Dios. Pero cuando nosotros tenemos esa experiencia con Dios, el Espíritu Santo siempre transmite el mismo mensaje. El mensaje de amor, de verdad, de rectitud. Y dice, pero no les creyeron. Hay veces que nosotros vamos a contar el mensaje, vamos a anunciar y la gente no nos va a creer. Entonces, ¿qué nos toca? Continuar anunciando con nuestras palabras y con nuestra vida, con tu vida y con la mía, y con nuestras palabras. Todo eso que nosotros conocemos y lo que vivimos con el Señor. Tenemos que salir de nosotros mismos. Si nosotros ya estamos cerca de Dios, acercarle a otras personas. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es la confianza que Dios depositó en vos y en mí. Dios confía en nosotros. Él nos dice, no fuiste vos el que me eligió a mí, fui yo el que te eligió. Dios te eligió a vos y me eligió a mí para esta tarea de amor. Pero no les creyeron y esta novedad les pareció puros cuentos. ¿Por qué a veces la gente no cree? Muchas veces porque tiene miedo, otras veces porque tiene heridas con Dios. Algo pasó en su vida que hace que esa persona rechace a Dios. Hay algo en su vida que no cuadra con lo que Dios quiere. Y muchas veces por eso no creen. O porque no tuvieron esa experiencia. O porque a lo mejor alguien no le contó que era así. Hace poco, unos meses antes de la cuarentena me encontré con un amigo y me dice, vos sabés que empecé a hacer misa diaria y es lo máximo. No sé por qué nadie me dijo esto antes. Y realmente es así. Es poder transmitir esa alegría que tenemos con Dios, de poder compartir todos los días con Él, de poder esperarle. Entonces de esa forma la gente va a empezar a creer, va a dejar de tener miedo y va a animarse a vivir. ¿Y qué dice aquí? Las mujeres le cuentan, todos dicen lo mismo, pero Pedro, ¿qué hace en el 12?
Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro, dice. Se fue corriendo al sepulcro. Se agachó y no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por lo ocurrido. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Por eso yo estoy sentado acá. Yo estoy transmitiendo esta catequesis, no para que ustedes entiendan solamente mejor y conozcan mejor la escritura y se les haga más claro. No, para cumplir el rol que estas mujeres cumplieron, para poder transmitir, dice, lo que les había sucedido, lo que hemos visto y oído, lo que yo viví y el amor de Dios que yo experimenté, que pueda generar lo mismo en ustedes. Que yo pueda ser esta mujer que da el testimonio y que ustedes puedan ser Pedro. Y que puedan irse ustedes a verificar, ustedes no creer lo que Marco dice, que ustedes puedan tener esa experiencia personal con Dios, que puedan experimentar en sus vidas el amor de Dios. Entonces, esa es mi labor, estar aquí para poder transmitirles lo que yo vi, así como estas mujeres, mi experiencia con Cristo, mi experiencia y me encuentro con la verdad y con la alegría del alma máxima. Y que ustedes puedan vivir esa experiencia. ¿Y cómo le encontramos a Dios? ¿Cómo tenemos esta experiencia con Él? Ok, suena todo muy lindo, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Varias cosas. Primero que nada, acudir con frecuencia al sacramento de la Eucaristía. Acudir con frecuencia al sacramento de la Eucaristía. Esa unión física con Cristo no tiene comparación. Acudir a la adoración, sentarse frente al Señor y contemplarle ahí, en silencio. Escuchar lo que el Señor tiene para decirme. Adoración, Eucaristía, comunión. Ahí está el Señor. Tomen y coman porque esto es mi cuerpo. El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tiene vida eterna. El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día, dice Jesús. El que no come y no bebe su sangre no tiene vida en él. Eso dice Jesús. Capítulo 6, Sermón Eucarístico de San Juan, del 50 al 58. Eucaristía. Ahí me encuentro con el Señor. Ahí me tengo que ir a buscarle. Segundo, en su palabra. Después de dar este sermón eucarístico, les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también quieren huir? ¿Ustedes también quieren irse? Y Dios te pregunta a vos hoy, ¿vos también te querés ir? ¿O te querés quedar a mi lado? Y a mí me pregunta lo mismo. Yo sé mi respuesta. Y le pregunto, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el capítulo 6 de San Juan, versículos 67 y 68. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras que están escritas aquí. Aquí están las palabras de vida eterna. Aquí Jesús nos está esperando con su amor y con su misericordia. Sacramentos de la reconciliación, Eucaristía, lectura y meditación de la palabra, prepararnos, dedicarle tiempo. Después, comunidad. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo presente. Una comunidad de Dios. Es decir, es más fácil siempre encerrarnos en nuestra casa, en nuestra pieza, auriculares y ver nuestra serie, escuchar música, vivir en nuestro mundo y hablar solamente con la gente que a nosotros nos interesa. Hasta que empiecen a molestar, entonces ahí les dejamos de vuelta. El ser humano es un ser sociable, pero ese socializar implica esfuerzo, implica paciencia, implica un sacrificio,
Implica salir de mi egoísmo para amar al prójimo. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso Él nos dice, donde dos o más se reúnen, ahí estoy yo. En el prójimo, en esa comunidad, en tu familia, en tus amigos. Ahí está Dios. Y en tu comunidad católica que te acerca a Dios. Que te acerca a Dios, que te ayuda a cargar la cruz. Entonces, sacramentos, su palabra, comunidad. Después, en la caridad, en la ayuda, en el amor puesto en obras. Jesús dijo, Mateo 25:40, lo que por uno de estos pequeños ustedes lo hicieron, por mí lo hicieron. Lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Dios está en el prójimo. Entonces nosotros estamos llamados a poder amarle a esa persona pobre, a esa persona necesitada, a poder amarle y ayudarle. Y no solamente pobre económicamente, hay personas pobres que no tienen conocimiento, hay personas pobres que pobres de espíritu, que no saben rezar, hay personas pobres psicológicamente que tienen miedo, que son débiles. Entonces amarle, todo lo que hacemos por cada una de esas personas lo hacemos por Dios, lo hacemos por Cristo. Y al salir de nosotros mismos es impresionante el efecto que se produce porque nos permite a nosotros poder amar, nos permite a nosotros poder sentir, poder salir de nuestra preocupación y verle a Cristo en el otro. Entonces esas son las 4 cosas que nosotros podemos hacer. Es ahí a donde nosotros tenemos que ir a buscar al Señor, en la Eucaristía, adoración y comunión, su palabra, palabras de vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nos dice en Mateo 18:20, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo. No dice yo estaré, dice yo estoy, porque Él está vivo y Él está presente. En el momento en el que Él dijo eso, dijo yo estoy. Y hoy te dice a vos, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. A pesar de que me falles, a pesar de que te vayas al infierno por las cosas, yo me voy a ir a buscarte hasta el infierno. Todas las veces, una y otra vez, para traerte de vuelta sobre mis hombros. Eso nos dice el Señor. Ese es su amor. Ese es nuestro Maestro. Entonces una vez que nosotros tenemos esta relación con Dios, esta relación cercana, esta relación íntima de amigos, a través de todo lo que mencionamos y todo el contenido que podamos meter, películas, series, videos, música, todo suma. Dios obra a través de todo eso. Entonces, a través de todo eso Dios quiere obrar. Sacramentos, su palabra, comunidad, caridad. Y vamos a encontrarnos con Dios. Yo les aseguro. Yo les aseguro que siguiendo este camino, teniendo esta experiencia y llevándole a otros después detrás nuestro. Por eso yo suelo pedir, Señor, envía más obreros a tu viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Siguiendo la enseñanza y el pedido de Jesús. Jesús dijo, pidan, envía, Señor, más obreros a tu viña. Entonces, qué bueno es nuestro Dios. No existe nada mejor que Él. No existe la felicidad verdadera fuera de Dios. Entonces estamos llamados a poder dejar de buscar entre los muertos, entre las cosas terrenas, esa alegría que es para siempre. Que podamos acordarnos de que Jesús está vivo y resucitado, con su cuerpo glorificado, con las llagas que ya no sangran, con ese vencedor de la muerte. Junto a ese vencedor de la muerte, otra vez la batería quiso jugar una mala pasada. La vez pasada me ganó, esta vez ya tuve enchufado, pero me olvidé de enchufar nomás. Así que voy a colocar de vuelta la luz en su lugar. Y es así como nos equivocamos, es así como fallamos, es así como el Señor nos ama.
así de imprudentes. Y es así como el Señor nos ama y nos acompaña. Así que confiemos en Él. Así como decía el salmista, he puesto mi confianza en ti, muéstrame tus caminos. Que podamos despertarnos temprano, que podamos buscar ese amor y encontrarle. Y una vez que lo encontremos, podamos, así como estas mujeres, contarle a todos lo que nos pasó, para que ellos también puedan animarse a vivir su experiencia con Dios. Y de esa forma podamos armar esta bola de nieve, ¿sí? Que vaya rodando y nos lleve a todos hacia Dios. Y de esta forma podamos construir un país mejor, un mundo recto, un mundo íntegro, un mundo más feliz, un mundo como el que Dios quiere. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, quiero darte gracias porque nos das la oportunidad de servirte en tu presencia. Quiero darte gracias porque en nuestra debilidad nos amas, Señor. Porque en esa debilidad tú manifiestas tu fuerza. Porque cuando soy débil, soy fuerte, Señor, por tu amor. Te pido, Señor, que podamos seguir el ejemplo de estas mujeres, a las que tú decidiste darle su lugar. A esas mujeres que eran rechazadas, que eran discriminadas, tú les amaste, Señor, y decidiste mostrarte primero a ellas, dándole el lugar y la dignidad que cada mujer merece, Señor. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Te pido, Señor, que podamos buscarte siempre, así como una persona que pasa un tiempo bajo el agua, buscar el aire, buscarte a ti, Señor, tu amistad, tu amor. Que podamos encontrarte en la Eucaristía, en la adoración. Que podamos encontrarte, Señor, en tu palabra. Que podamos memorizar, Señor, para que podamos recordar. También, Señor, por nuestra comunidad, para que podamos siempre mantenernos ahí, en comunidad, donde tú estás presente. Y finalmente también, Señor, que podamos poner el amor en obras, esa caridad, ese amor al pobre, al necesitado, de cualquier necesidad que tenga. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Graba, Señor, con tu Espíritu Santo, con fuego en nuestros corazones estas palabras. Que podamos dejar de buscar entre los muertos, porque tú estás vivo, Señor. Que tú quieres darnos vida y vida en abundancia. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, físico y espiritual. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por amarnos y por llevarnos siempre a Jesús, por contarnos tu experiencia con Él y llevarnos siempre hacia Él para que podamos hacer lo que Él nos diga, por interceder por nosotros pidiendo todas las gracias, las más grandes gracias para nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoyes las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Pedro ruega por nosotros, para que podamos también irnos a buscar esa experiencia, así como Él mismo lo hizo. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes y que tengan una muy bendecida semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que esta catequesis haya sido de abundante bendición para ustedes y que se animen a compartirla con todas las personas, en todos sus grupos, para que podamos llevar al Señor a más corazones y de esa forma poder construir su reino. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal.